say, there goes a happy man. Peter Lawford era un hombre sofisticado y un ídolo del gran público. Este actor británico consiguió, gracias a su encanto, una prolífera carrera cinematográfica en Hollywood. Le daban sobre todo papeles románticos. Era excepcionalmente guapo. Era uno de los actores más atractivos del cine en aquellos tiempos. Tenía un acento muy inglés y era muy educado. Las mujeres adoraban a Peter Lawford. Era un conquistador. Do you know what I did last night? No, what? I surveyed this whole boat and I discovered that you were the most attractive girl on board. Well, thank you. And I kept thinking that what a pity it is she's married. Because that's going to make things terribly awkward. Pero Peter Lawford fue casi más conocido por sus actividades en la vida real que por su trabajo en el cine. Frank sabía que si era amigo de Peter, quizá podría ser amigo del futuro presidente de Estados Unidos. I'd like to say a few words about my brother-in-law, Senator John Kennedy. Hold it, Sarah, wait a minute. Muchas personas con las que se relacionó le hicieron mucho daño. Se dio cuenta de que solo le estaban utilizando y fue entonces cuando empezó a echarse a perder. Empezó a beber cada vez más, porque los Kennedy ya no estaban siendo amables con él. Peter Lawford se llevó consigo varios secretos a la tumba. Peter Lawford era un hombre que sabía demasiado. Creo que sabía quién mató a John Kennedy. Creo que Peter Lawford sabía por qué Bobby Kennedy fue tras la mafia. También sabía quién mató a Marilyn Monroe. Peter Lawford lo sabía todo, y al final, todo lo que sabía acabó matándole. En la Nochebuena de 1984, Peter Lawford murió en un centro médico de Los Ángeles. Tenía 61 años. Nunca fue considerado un actor brillante, pero en su vida real jugó el papel de un peón fundamental en una de las partidas de ajedrez más notorias de la historia americana. Joe Kennedy utilizó a Peter para ayudar a John Kennedy a hacerse presidente. Frank Sinatra utilizó a Peter para ayudarle a ser parte de la presidencia. Marilyn Monroe utilizó a Peter para mantener su relación con John y Bobby Kennedy. Todo el mundo utilizó a Peter, hasta que llegó un momento en que acabaron con él. Sabía muchas cosas, y es una verdadera pena que no nos dijera lo que sabía antes de morir. Por aquel entonces ya no habría hecho daño a nadie. Si no hubiese conocido a los Kennedy, habría tenido una vida estupenda. Peter Lawford nació el 7 de septiembre de 1923 en Londres. Su padre, Sir Sidney Lawford, había tenido una aventura con May Ellen, y cuando dicha aventura salió a la luz, hubo un proceso de divorcio muy complicado. May y Sidney se casaron y se fueron a vivir a París con el pequeño Peter. Durante su infancia, el más joven de los Lawford vivió rodeado de dinero, pero no de amor. Odiaba a su madre desde una edad muy temprana porque ella nunca le quiso realmente. No fue una buena madre desde mi punto de vista. Le vistió de niña hasta que tuvo 11 años. Algunas veces le asfixiaba con muestras de afecto y otras le ignoraba durante varios días. Sus padres viajaban con frecuencia y a Peter le resultaba difícil hacer amigos, y no porque no llamara la atención de la gente. Peter era un niño tan guapo y se convirtió en un hombre tan guapo que las mujeres siempre sentían una fuerte atracción hacia él. Se cuenta que algunas de sus niñeras abusaron de él en su juventud. En 1943, Peter, con 19 años, dejó a su familia para convertir en realidad su sueño de ser actor. Se trasladó a Hollywood y la Metro enseguida lo contrató. Interpretó varios pequeños papeles como actor secundario. Hizo muchas grandes películas. Hizo El retrato de Dorian Gray, El hijo de Lassie, Buenas noticias. Participó en muchas películas de éxito. No eran necesariamente películas de Peter Lawford, pero estuvo en este conjunto de éxitos durante los 8 años que estuvo en la Metro-Goldwyn-Mayer. Era un ídolo del público, era extremadamente guapo y tenía muchísimo encanto. Tenía un acento muy inglés y era muy educado. La señora Lawford se puso extrañamente celosa del éxito de Peter y trató de evitar el triunfo de su hijo. Fue a ver a su jefe, Louis B. Mayer, el director de la Metro, y le dijo que creía que su hijo era homosexual.
Louis, atónito, llamó a Peter porque era una de sus mayores estrellas. Peter consiguió convencer a Louis B. Mayer de que no era verdad. Peter no sabía que su madre había hecho eso para arruinar su carrera, y cuando más tarde lo averiguó, nunca la perdonó. Peter sobrevivió a aquel intento de sabotaje y siguió siendo uno de los actores más populares de Hollywood en 1945. También era popular por su vida fuera de la pantalla. Se enamoró de Lana Turner, pero desgraciadamente el sentimiento no fue mutuo. Ella lo abandonó cuando encontró a otro hombre. Tras su mala experiencia con Lana Turner, Peter ya no tuvo malas experiencias con las mujeres porque ya no se las tomó tan en serio. Aprendió que podía salir con una Ava Gardner, pero que no debía enamorarse de ella. Now, just to show you how much confidence I have in myself, I will make my choice by just looking at the legs. En 1952, después de casi 9 años en la Metro, dejó el estudio. Una buena pregunta es por qué Peter Lawford nunca luchó por tener papeles mejores. La respuesta es que nunca tuvo la suficiente autoestima para intentarlo de verdad. Continuó trabajando en Hollywood, pero sabía cómo disfrutar de su tiempo libre. En una de sus salidas conoció al futuro presidente de los Estados Unidos. A John Kennedy le gustaba venir a Hollywood y durante una de sus visitas conoció a Peter Lawford. Peter le presentó a varias jóvenes aspirantes a estrellas de Hollywood. Poco después, la hermana de John conoció a Peter en una fiesta y se sintieron muy atraídos el uno por el otro. Después de un breve romance, Peter y Patricia Kennedy se casaron el 24 de abril de 1954. Yo pienso que Peter se enamoró de Pat porque le gustaba su clase. Él era un hombre con mucha clase. Pero además sintió que con los Kennedy tenía por fin un sitio al que pertenecer. Do you live in New York? No, I've been there on business for some time, but I'm just going home now for the wedding. The royal wedding? Yes. You're going to the wedding? Well, I'm escorting someone, yes. Well, you really are a lord, aren't you? I'm afraid so. A los Kennedy les gustaban las fiestas y Peter les presentó a todas las estrellas. Su casa de la playa era el lugar de encuentro de todo el mundo. Todos iban a divertirse allí. El matrimonio no impidió que Peter Lawford y su nuevo cuñado llevaran un estilo de vida de playboys. A John Kennedy le encantaba venir a California. Que Pat Lawford estuviera al corriente de todo es algo cuestionable. En una de las visitas, Peter presentó a John a una rubia glamurosa llamada Marilyn Monroe. En ese mismo periodo, Peter participó en una comedia de televisión llamada Dear Phoebe y empezó a formar parte del grupo de algunos de los chicos malos de Hollywood. Esos fueron sus días felices. El Rat Pack era el grupo formado por Frank Sinatra, Peter Lawford, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Joey Bishop. Ese grupo tenía mucho poder. Todo el mundo los conocía. Fueron en su época el equivalente a los Beatles. Parecían tenerlo todo. Tenían todo el alcohol, todos los puros y todas las mujeres que quisieran, además de una gran fama y mucho dinero. Esos chicos bebían mucho. Peter aguantaba el ritmo de Frank. Era el único que podía aguantar su ritmo. Juntos hicieron varias películas, incluida La cuadrilla de los 11 en 1960, y siempre se agotaban las entradas en los espectáculos que hacían en Las Vegas. Eran la gran excitación. Era algo impresionante. Y lo único que hacía Peter Lawford era corretear entre ellos, porque no sabía cantar, no sabía bailar y no sabía contar chistes. Así que estaba entre ellos haciendo pequeñas cosas. No le necesitaban, pero Frank le contrató para así poder estar cerca de los Kennedy. Frank le trataba bien si hacía las cosas como él quería. Si no las hacías a la manera de Frank, no las hacías en absoluto. You like your quarters here in the hotel? Very much. You like your salary? Yeah. Like your billing? Yeah. Get off, Sam. Do it and take Freddie Bartholomew with you. La historia dice que Sinatra utilizaba a Lawford por su relación con Kennedy. Peter Lawford era el intermediario. Todo el mundo lo sabe. Y lo que Frank Sinatra más quería en el mundo era ser embajador de Italia. Y por eso se mantenía tan cerca de Kennedy. En 1962, Frank Sinatra invitó a John Kennedy a alojarse en su casa de Palm Springs en uno de sus viajes a California. Fue entonces cuando Bobby Kennedy entró en acción.
Bobby Kennedy no quería que su hermano se quedara con Frank, porque Sam Giancana, uno de los jefes de la mafia, se había hospedado en el mismo lugar. Y además a Bobby no le gustaba Frank. Pensaba que era perjudicial para lo que Bobby estaba haciendo para acabar con el crimen organizado. Peter tuvo que decirle a Frank que el presidente ya no iba a quedarse en su casa. Yo estaba en casa de Frank Sinatra cuando le dio la noticia. Frank tiró a Peter Lawford por unas escaleras y nunca le volvió a hablar. Fue algo lamentable. Él consideraba que Peter tenía que haberle hecho cambiar de opinión, pero Peter no tenía esa clase de poder, no podía hacerle cambiar. Fue el final de Peter. No hubo nada bueno en la vida de Peter cuando Frank se divorció de él y lo castró. Después de eso, no pudo conseguir ningún trabajo. Fue muy duro para él. Estaba ayudando a los Kennedy, ayudando a actores y a otra gente. Ayudaba a todo el mundo. En una ocasión dijo que se sentía como un esclavo de los Kennedy. Era como si ya no fuese Peter, sino un robot que los Kennedy estaban utilizando. En mi opinión, él era un simple instrumento para ellos. En 1962, Peter hizo que Marilyn Monroe cantara el cumpleaños feliz a Kennedy en una gala celebrada en su honor. But I'll give her an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Marilyn Monroe y John Kennedy mantuvieron una apasionada relación. Una relación en la que Lawford jugó un papel fundamental. Mr. President, the late Marilyn Monroe. La noche que cantó el cumpleaños feliz a Kennedy fue la noche en que se acabó la relación entre Marilyn y John. El presidente se dio cuenta de que ella era emocionalmente inestable. Según se cuenta, cuando la aventura con John Kennedy terminó, Marilyn empezó a verse con otro Kennedy. Una vez más, Marilyn se hundió cuando se dio cuenta de que Bobby no se tomaba la relación en serio. Sintió que la habían utilizado. Marilyn pensaba que los Kennedy también utilizaban a Lawford. Dijo que era un pobre diablo, que daba mucho y recibía muy poco, que los malditos Kennedy le manipulaban. Existen rumores que dicen que Marilyn había amenazado con dar una rueda de prensa el lunes siguiente al que murió para revelar el hecho de que había tenido una aventura con el presidente y con Bobby si no se ponían en contacto con ella. Se tomaron muy en serio su amenaza y Bobby fue a su casa el día que murió para intentar quitarle esa idea de la cabeza. Peter Lawford habló con Marilyn Monroe la noche que ella murió. Peter me dijo que Marilyn le había pedido que le dijera adiós al presidente. Eso le preocupó mucho. Pensó que tenía que ir a verla porque presentía que algo iba mal. No quedó claro si Lawford fue a la casa de Marilyn esa noche. Lo que sí está claro es que fue encontrada muerta por una aparente sobredosis de pastillas. No se suicidó, estoy segura. La mataron. Peter fue el que encubrió su muerte. Hubo un rumor de que Peter fue el que puso todos los frascos de pastillas en su mesilla de noche. Es un rumor en el que yo creo firmemente. Peter nunca desveló lo que sabía sobre la muerte de Marilyn. Peter estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por los Kennedy. Él sabía lo que pasó. No tenía que pensar. Por eso todo se perdió después de aquello. Peter se sentía tremendamente culpable de la muerte de Marilyn. Pensaba que si no la hubiese presentado a John y a Bobby, a lo mejor habría impedido que hubiese pasado lo que pasó entre ellos. Y un año después, John Kennedy fue asesinado. A Lawford le afectó profundamente la muerte de Kennedy. Peter perdió completamente el control. Quería mucho a John. Kennedy era la luz que le guiaba. De repente Peter se quedó solo. Ya no le quedaba ninguna de sus asociaciones que le habían dado un sentimiento de autovalía. Todo se había acabado. Las tragedias se sucedían alrededor de Peter. Eran como bombas que caían y no le tocaban, pero tocaban a todas las personas que quería. Su matrimonio con Pat Kennedy estaba muy tenso en ese momento. John Kennedy ya no era el presidente y Pat sintió que ya no tenía por qué seguir casada con Peter. La pareja se separó en 1964.
Washington respiró mejor cuando se divorciaron, porque ya no tenían que tener al servicio secreto vigilando a Peter Lawford. Oh, don't give me that line about our obligation to our public. We have one, you know. The public feeds on our shortcomings more than it does on our virtues. If the public disowns us, we still live with our problems. So let's approach things from the proper end. Ourselves. Todas las personas que creía que eran sus amigos, toda la gente a la que había ayudado, le dieron la espalda. Fueron tiempos muy duros para Peter Lawford. Peter nunca tuvo una segunda oportunidad después de los años de los Kennedy y del Rat Pack, que de hecho coincidieron. Siguió tratando de mantenerse joven, de mantenerse atractivo. En 1966 ingresó en una clínica de Boston donde los médicos descubrieron que Lawford tenía una seria alteración en el hígado. Tantos años bebiendo empezaban a afectarle. Los médicos le dijeron que moriría si continuaba bebiendo. Y lo primero que hizo cuando salió del hospital fue irse a un bar y tomarse una copa. En 1967, Lawford se volvió a reunir con el único miembro del Rat Pack que todavía le hablaba, Sammy Davis Jr. Salt and pepper. Salt, pepper, and salt. You and me against all of them guys? Well, you're looking at a very unhappy African. No creo que recaudara mucho en taquilla, pero fue la única película que hizo en aquellos últimos años. Peter Lawford trabajó lo suficiente para mantenerse a flote, pero pronto tuvo que renunciar a su casa de la playa. Este hombre de gran atractivo continuaba conquistando los corazones de muchas mujeres jóvenes. En 1976 se casó y se divorció 2 veces con 2 mujeres a las que doblaba la edad. Peter fue un drogadicto y un alcohólico durante la mayor parte de su vida adulta. Se preocupaba mucho por mantenerse joven y estar a la última. Y en los años 70, tomar drogas era lo que hacían los jóvenes que estaban a la última. Tardaba 5 minutos en llevarse un cigarrillo a la boca. Estaba destrozado. Nunca había visto nada igual y me hizo llorar. Peter Lawford nunca traicionó a su familia política aunque le habían dado la espalda. Podía haber vendido algunos secretos por millones, pero nunca lo hizo. Me gustaría escribir un libro algún día y ponerlo en esa estantería de allí. A lo mejor escribo un libro y digo un par de cosas sobre ellos, pero no será un libro sobre los Kennedy. En 1976, Peter, con 53 años, empezó una relación con Patty Seaton, que tenía 17 años. Al final, Peter estaba en la más absoluta miseria. Vendió algunos objetos de interés en las pequeñas tiendas de cine en Hollywood Boulevard para conseguir algo de dinero. Peter Lawford murió el 24 de diciembre de 1984. Sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Westwood, no muy lejos de su vieja amiga Marilyn Monroe. Pat Seaton, su viuda, no tenía mucho dinero y no pudo pagar la cripta en la que se encontraban las cenizas de Peter. Y nadie le ayudó. Eso me parece algo realmente triste. Los restos de Lawford fueron sacados del cementerio en 1988 y esparcidos en el Océano Pacífico. Peter Lawford podría sentirse afortunado de tener el cuarto papel en la historia de su propia vida si se hiciese una película sobre él. El primer papel iría para John Kennedy, el segundo para Frank Sinatra, el tercero para Marilyn Monroe, y con suerte Peter sería el cuarto si su madre no se lo fastidiaba de alguna manera. Mucha gente le hizo la vida imposible, y no tendría que haberlo permitido, porque una estrella debe ser respetada.